El 2 de noviembre la Iglesia recuerda a los fieles difuntos, es decir, a todos aquellos que ya pasaron de esta vida al más allá, en el cual nosotros creemos que se sigue viviendo. Pero ni el ojo vio ni el oído oyó, es decir, es un misterio, nosotros no conocemos cómo es esa vida que hay en el más de allá, y por eso es un artículo de nuestra fe, es algo que nosotros creemos, de lo cual tenemos certeza, pero sin haberlo visto, incluso sin entenderlo. Pero todos tenemos una experiencia contradictoria, es decir, todos sabemos que vamos a morir, todos sabemos que los que amamos van a morir también, no conocemos a nadie que sea eterno. Sin embargo, nos resistimos a la idea de que la muerte sea la última palabra. Todos los hombres tenemos una experiencia profunda de vida eterna. Fíjense que nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico, cuando empezó a trabajar la piedra, y por eso dejó solamente las obras de hueso o de madera o de cuero que se perdieron con el tiempo, pero las obras de piedra llegaron a nuestro tiempo. Y nosotros de ese hombre sabemos que es un hombre religioso por dos cosas: porque hace templos y porque hace tumbas. Y las tumbas no son como una disposición del cuerpo, simplemente como para evitar ver la putrefacción de alguien, sino es un credo en el más allá, ¿no es cierto? Es decir, se lo entierra con un ritual en el cual se le da a ese difunto las cosas necesarias para ese viaje que está iniciando, para esa vida que va a tener más dichosa, ¿no es cierto?, más extraordinaria en ese mundo nuevo en el que empieza a transitar. Bueno, fíjense que entonces nosotros creemos que desde Adán y Eva la muerte es un dolor, porque es algo como que no lo esperamos. Si bien el cuerpo es mortal por naturaleza y el alma es inmortal por naturaleza porque es espiritual, el cuerpo y el alma forman una unidad, ¿no es cierto? Y entonces cuando muere el cuerpo, para nosotros nos da un gran dolor. Ese gran dolor nosotros lo llamamos dolor, justamente. Por eso le decimos duelo o le decimos luto. El duelo no es la misma etimología que utilizamos para el duelo cuando entran dos personas en duelo, ¿no es cierto? Porque eso viene de guerra, ¿no es cierto? De contraposición de dos personas, ¿no? Duelo viene de dolor, y luto también viene de la palabra dolor. Es decir, sentimos dolor, ¿no es cierto?, frente a la muerte de los otros. Eso es una experiencia que se nos mantiene. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha terminado esa existencia aparentemente, o por lo menos al juicio de nuestros ojos, nosotros seguimos amando. Gabriel Marcel, que es un extraordinario filósofo existencialista del 1900, dice, él quedó viudo y experimentaba que él seguía amando a su esposa y que por lo tanto su esposa tenía que seguir existiendo, y que eso encontraba una respuesta en el credo cristiano de que hay una vida en el más allá. Y entonces él escribe que amar es decirle a alguien: tú morirás, no morirás nunca, ¿no es cierto? Es decir, vas a vivir para siempre, porque ese amor va a vencer la muerte. Y esa experiencia para nosotros es una experiencia muy primaria. Fíjense, de chiquitos, ¿quién no enterró a un pajarito que veía muerto? ¿Quién no enterró a una mascota a la que quería mucho? ¿Quién no lloró muchísimo por la muerte de una mascota que nos daba tanto amor? ¿Y quién no encontró dolor enorme en ese momento?
Y por otra parte, cómo nos muestran las mascotas, ¿no es cierto?, que tienen este mismo sentimiento frente a nosotros, ¿no es cierto?, que nos extrañan y les aprovecho para mostrar varias obras de arte en donde vemos mascotas que están recordando, ¿no es cierto?, a sus dueños difuntos, pero es curioso, cuando muere otro perro, el perro no le tiene el mismo recuerdo que cuando muere el amo, porque evidentemente, posiblemente el amor al amo sea mayor también en el perro, pero evidentemente el perro entiende que hay algo que sobrevive, que no se resigna a la idea de la muerte del hombre. Y fíjense que en esto lo he visto yo, ¿no es cierto? En el cementerio, hace muchos años, en el cementerio de la Chacarita, había un perro que había seguido, ¿no es cierto?, el cortejo fúnebre de su dueño hasta el cementerio y que se había quedado ahí en la tumba y los cuidadores del cementerio lo cuidaban y lo querían mucho y todas las mañanas él venía a la capilla, que era donde bajaban todos los féretros para rezar el responso. Y se quedaba ahí como buscando, supongo, a su amo. Y después cuando terminaba ese servicio religioso, él se iba a la tumba de su amo y ahí permanecía, ¿no es cierto? Con esa fidelidad, ¿no es cierto?, que nos enseñan las mascotas. Bueno, esta experiencia frente a la muerte, este dolor frente a la muerte que nosotros amamos, algunas veces es desgarrador. Yo les digo personalmente, como sacerdote, quizás la experiencia pastoral que a mí me resulta más difícil acompañar es la muerte de un hijo. Cuando tengo que acompañar a los padres que han perdido a un hijo, me resulta sumamente difícil porque encuentro que la naturaleza nos prepara para ver morir a nuestros padres, pero no nos prepara para ver morir a nuestros hijos. Y por esa razón es un dolor que es muy difícil de acompañar y yo en esos momentos prefiero no hablar mucho, prefiero como acompañarlos en ese momento tan difícil, porque ya Dios va a ir cicatrizando, ¿no es cierto?, esa herida y va a ir abriendo la esperanza del reencuentro con la vida eterna. Pero fíjense que incluso hay fotos de familias en donde han querido retratarse con esos niños muertos para de alguna manera guardar algo de ellos, porque una vez que los enterraban ya no los iban a ver más, ¿no es cierto? Y entonces esa era la forma de retenerlos. Bueno, por supuesto que la muerte de un joven, ¿no es cierto?, también nos revela, porque es como el momento en que la persona está en su plena belleza, en su pleno desarrollo, en todas las esperanzas, y entonces de una persona mayor, bueno, uno ya sabe que va declinando y que en algún momento se va a encontrar con la muerte. Pero la muerte del joven, sobre todo cuando es sorpresiva, cuando es inesperada, es algo difícil de cicatrizar, ¿no? De que esto que les digo del luto, del duelo, ese tiempo que nosotros necesitamos para hacernos a la idea de que esa persona ya no está con nosotros, se recomponga en nuestro corazón. También quiero decirles que mi experiencia personal, pastoral, como sacerdote, el acompañamiento a las viudas ha sido algo difícil. Fíjense que el matrimonio puede andar bien o puede andar mal. Cuando el matrimonio anda mal, la muerte de uno de los dos es una liberación. Y entonces evidentemente la persona no siente ese dolor tan terrible. Pero, pobrecita, esa persona ha sufrido los años de su matrimonio. Cuando el matrimonio anda bien, el matrimonio es algo maravilloso, que hace de dos personas una. Y entonces esa persona es sumamente dichosa mientras tiene a su compañero. Pero ahí el dolor y la prueba, porque ya digo, todos pasamos por la cruz en algún momento,
es la viudez, ¿no es cierto? Es cuando falta esa otra persona, uno encuentra con que el viudo o la viuda es como si se encontrara partido por la mitad, es como si no supiera pensar porque le falta la otra mitad de su inteligencia o fuera incapaz de tomar una decisión porque le falta la otra mitad de su voluntad. Pero la otra mitad de su vida, la otra mitad de sus pulmones, la otra mitad de su alegría, ¿no? Y bueno, y así como nosotros nos acostumbramos, si perdemos un brazo, perdemos una pierna, perdemos un ojo, a vivir sin esa parte de nosotros, bueno, también la viudez se acostumbra a sobrevivir, ¿no es cierto?, sin esa parte de uno, pero realmente lo que dice la Sagrada Escritura, que los dos serán uno cuando el matrimonio funciona bien, es así y es algo sumamente difícil. Bueno, entonces como es un sentimiento de dolor, nosotros por una parte tenemos que pasarlo. Cuando no se pasa ese sentimiento, cuando simplemente se saltea, ¿no es cierto? Como, bueno, hay que seguir la vida, es difícil. Por eso, en este momento en que nosotros padecemos esta pandemia y no hay velatorios y los entierros son con poca participación de familiares y de amigos y se creman las personas, lo cual está permitido perfectamente, pero evidentemente no nos deja ese recurso, ¿no es cierto?, encontrarnos con el cuerpo. Bueno, todas esas cosas nos hacen muy difícil el no pasar por este momento que hay que pasar, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer duelo porque tiene que reacomodarse nuestro corazón a esa situación de que alguien que hasta ayer ha sido muy importante y que ha estado vivo al lado de nosotros, ahora esté vivo, pero no esté al lado de nosotros, y nosotros no nos encontremos con su voz, con su presencia, con su sonrisa, con su mirada, y eso se hace bien difícil, y por eso hay que pasarlo y hay que elaborarlo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ponerle un nombre a dónde está esa persona, qué pensamos, creemos que la vamos a reencontrar, a cómo está esa persona, está bien, está mejor, está peor, a comunicarnos con esa persona, rezando, haciendo algo por esa persona, ofreciendo una misa, ofreciendo nuestra oración para su salvación, ¿no es cierto?, por si acaso tenga que purgar en el purgatorio por los males que pueda haber hecho. Es decir, hacer cosas, elaborar esa situación, esa nueva relación que nosotros vamos a tener con esa persona. Desde quizás dar la ropa que esa persona dejó para que pueda servirle a otras personas, hasta poner esa foto que nos recuerde esa presencia querida en un lugar lindo, esa foto que sea la más linda, la que más nos recuerde su sonrisa, su personalidad, ¿no es cierto? Y entonces lo tengamos de alguna manera presente, lo podamos mencionar, podamos hablar de esa persona. Evidentemente yo soy sacerdote y esa elaboración creo que tiene que hacerse con la fe, ¿no es cierto? Es decir, Jesús ha vencido a la muerte. Y entonces mirar, por una parte, la muerte de Jesús, mirar que Él padeció y murió, y mirar que su madre quedó viuda, y mirar que San Juan perdió a su mejor amigo, y mirar el dolor, ¿no es cierto?, que tuvieron todas esas personas frente a ese cuerpo tan querido, esa mirada que debió haber sido única, esa voz, esa presencia que debió llenarlo todo, y de repente esa ausencia, ¿no es cierto?, del sepulcro. Pero por otra parte, que la última palabra no es la muerte, ¿no?, sino que lo que nos dice Jesús, lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en la cual nosotros creemos, es que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y San Pablo nos enseña, si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Es decir, que la elaboración desde nuestra fe es que
nuestra muerte, la personal, pero también la de las personas que nosotros amamos, se una a la muerte de Jesús para que también esté unida a su resurrección y que en la esperanza nosotros sepamos que vamos a reencontrarnos con esa persona. Pero después quiero decirles una cosa personal. Vieron que a mí me gusta mucho el arte y me gustan muchos tipos de arte, entre ellos la poesía. Y mi poeta preferido es Rainer Maria Rilke, un poeta checo, pero que se lo conoce más bien como si fuera un poeta en alemán, porque escribió en alemán, pero también durante un tiempo escribió en francés. Y fue el secretario de Rodin, ni más ni menos, del escultor. Y bueno, y justamente un poema que está escrito en francés, que no tiene nombre, pero que me parece tan lindo. Yo se los voy a decir en castellano porque si los digo en francés seguramente lo voy a pronunciar mal. Pero les quiero decir que para mí es la forma en que yo elaboro estos desprendimientos, estos dolores terribles, porque cuando va pasando el tiempo uno ya tiene más personas que ama del otro lado que de este lado. Todas mis despedidas se han hecho. Tantas partidas lentamente me fueron moldeando desde la infancia. Pero vuelvo de nuevo, empiezo de nuevo. Este claro retorno libera mi mirada. Lo que me resta es llenarlo y me alegría, aún impenitente, haber amado cosas similares a estas ausencias que nos hacen actuar. Fíjense qué sentido yo le doy a esto, ¿no? Es decir, la vida va pasando y todos nuestros adioses han sido hechos, es decir, vamos despidiéndonos de los demás que van muriendo, pero también vamos despidiéndonos de nuestro cabello, vamos despidiéndonos de nuestra vista, vamos despidiéndonos del modo en que en nuestra juventud se veía el mundo, se hablaba, se entendían las cosas, de nuestras costumbres, vamos despidiéndonos de nuestras casas, de nuestras cosas, de nuestra belleza, vamos diciéndole adiós poco a poco a cada una de las cosas que están en el más acá. Y eso nos va preparando, ¿no es cierto?, para dos cosas. Primero, que tenemos que actuar, que tenemos que ir llenando esas ausencias que son irrepetibles y que por eso tenemos que llenarlas de otras presencias, pero que van a ser valiosos en nuestro vivir, ¿no es cierto?, hasta el último momento. Y tenemos que llenar nuestro vivir de esas presencias valiosas sin que para eso suponga que desconocemos para nada la nostalgia que nos da todos esos adioses que ya fuimos haciendo. Pero por lo tanto, además, ¿no es cierto?, todos estos adioses nos van preparando lentamente desde la infancia. ¿Para qué? Para que un día nosotros también le digamos adiós a este mundo y nos vayamos del otro lado, en donde están todas esas cosas que nosotros saludamos y algún día vamos a recuperar. Y por eso siempre pienso, ¿no?, cuando pierdo algo, tanto algo en mí, ¿no es cierto?, como algo en mis afectos, como alguna cosa, ¿no es cierto?, que quiero, que se rompe, que se pierde, que ya uno no la tiene más, pienso, bueno, todo esto me va preparando para el día en que yo también tenga que partir. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, muy especialmente en el momento de la muerte, que por eso hay que rezar el Ave María, en donde nosotros le pedimos su presencia ahora y en la hora de nuestra muerte. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.